Ok, siguiendo entonces con las ecuaciones de flujo de agua subterránea, voy a volver a la presentación. Tenemos entonces la hidráulica de pozo. La hidráulica de pozo básicamente está basada en la ecuación de Bernoulli, de Darcy. También está la ecuación de Bernoulli en el sentido que está energía. La ley de Darcy lo que nos establece es una ecuación que nosotros la podemos plantear en términos de que nos genera una relación entre la pérdida de energía. El dH en ds es pérdida de energía. El B es flujo y el K es un parámetro que establece la pérdida de energía con el flujo y eso se llama conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica es un parámetro que integra varios otros parámetros. Entre ellos está la permeabilidad, que es una característica intrínseca del medio poroso, y la viscosidad y densidad de flujo. Entonces, la diferencia y algo que mucha gente se confunde, muchas veces tendemos a hablar de permeabilidad o conductividad hidráulica, pero la diferencia está en que la permeabilidad es solamente una propiedad del medio poroso y la conductividad hidráulica es una propiedad de flujo a través del medio poroso. Al aplicar las ecuaciones fundamentales de la física, esto quiere decir la conservación de la masa y la conservación de energía en un elemento de un acuífero, generamos las ecuaciones de flujo, que son estas ecuaciones de acá, y bajo la hipótesis de Dubois la podemos simplificar a esta ecuación de acá, que eso ya lo habíamos visto. Entonces, a lo largo de muchos años, se han generado soluciones simplificadas y soluciones no tan simplificadas para esta ecuación. Como les decía anteriormente, en la literatura ustedes pueden encontrar soluciones bien bonitas, matemáticas bien complejas, porque esta ecuación no tiene solución exacta. Entonces, resulta que al no tener una solución exacta, era re lindo para los matemáticos generar soluciones para casos particulares. Teníamos pozos con un dominio esférico, dominio cilíndrico, dominio rectangular, pozos que penetraban totalmente el acuífero, pozos que penetraban parcialmente el acuífero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de ecuaciones quedaron obsoletas por el desarrollo de los modelos numéricos. Vamos a ver más adelante el tema de los modelos numéricos en un pincelazo, pero la verdad es que todo quedó obsoleto por el desarrollo de los modelos numéricos, así que solamente quedamos con soluciones más simples y con la aplicación de modelos numéricos, que es lo que hoy en día hacemos. Hoy día nos vamos a concentrar entonces en estas soluciones más simples. Todas estas soluciones simples, la mayoría las vamos a considerar en régimen permanente, porque para efectos de elaborar criterios, la solución en régimen permanente es siempre útil. Nos dice más o menos qué es lo que va a pasar. La resolución en régimen no permanente o transiente nos dice qué es lo que puede estar pasando. Pero siempre es bueno tener esa solución en régimen permanente. Algunos casos, por ejemplo, lo más simple, flujo unidireccional entre distintas condiciones de borde, que es lo que usó Darcy para determinar su ecuación. Vamos a tener que va a haber una disminución de la superficie piezométrica, que en el fondo es el nivel energético, en la medida que el acuífero avanza, y eso es porque hay una pérdida de energía, y hay una pérdida de energía a lo largo del movimiento de agua, lo cual tiene que ser así, porque si no, no habría movimiento de agua. El movimiento de agua siempre está asociado a una pérdida energética. Al plantear las ecuaciones, se puede plantear que una cosa muy simplificada, se genera una ecuación y queda esta solución que espero que ustedes la vean porque me aparece el menú del Zoom tapándome. Pero ahí queda esa ecuación abajo. Ahora, ahí resulta que la ecuación no es, en el caso de un acuífero libre, idéntica a un acuífero confinado, porque hay una curvatura y hay un efecto de la capilaridad. Ahí hacemos lo que hacemos mucho en hidrología. Respiramos hondo, apretamos la guata, apretamos los dientes y hacemos supuestos de trabajo. Y uno de los supuestos es despreciar
esta no linealidad que existe y asumir que el sistema es lineal. Y eso nos permite utilizar las mismas ecuaciones que utilizábamos para un acuífero confinado. Es cierto que este supuesto a lo mejor cuando uno puede ser muy purista, dice, oye, pero ¿por qué lo consideras? ¿Por qué no resolver algo matemático? Y aparecen los senos hiperbólicos, los cosinos hiperbólicos. La verdad es que no vale la pena. Como solución práctica, durante 80 años hemos estado usando este supuesto de trabajo y la verdad es que funciona. Entonces, no hay que complicarse algunas veces, sino hay que seguir usando los supuestos de trabajo que han funcionado durante mucho tiempo. En una condición muy compleja donde los supuestos fallen, para eso están los modelos numéricos. Entonces, la hipótesis de Dupin es suponer que el flujo es horizontal y nos permite llegar a expresiones mucho más simples que no serían posibles de determinar en un sistema purista no lineal. Entonces, aquí están estas soluciones, ustedes las pueden ver. Yo quiero parar un poco al flujo radial en un pozo en un acuífero confinado. Esta es la solución clásica que nos lleva a varios conceptos importantes. Y aquí voy a usar la pizarra. Mentira, no voy a usar la pizarra, sino que voy a usar el Paint. Vamos a considerar algunos supuestos de trabajo que tiene esta ecuación. Son supuestos horripilantes. Pero la verdad es que estos supuestos son horripilantes en una primera aproximación. Cuando uno lo empieza a pensar un poquito, no son tan irrazonables. Un primer supuesto es que el acuífero es infinito. Y ahí nosotros sabemos que no hay nada en el mundo que sea infinito. Pero aquí viene el concepto de la relatividad, no en el sentido de la teoría de la relatividad, sino que qué es lo que es infinito. Básicamente, si yo tengo un pozo profundo puede tener a lo mejor un diámetro, en el peor de los casos, de 1 metro. Normalmente tienen diámetro de 30 centímetros, 20 centímetros. Entonces, básicamente, para efectos del acuífero desde donde yo estoy sacando agua, el acuífero tiene un tamaño de kilómetro. Entonces estoy hablando de un pozo con un diámetro del orden de centímetros versus un acuífero con diámetros de kilómetros. Entonces en la práctica el acuífero es mucho, mucho más grande que el pozo, por lo tanto el supuesto de que el acuífero es infinito funciona. Simplemente porque el acuífero es mucho más grande que el pozo. El segundo acuífero, el segundo supuesto que algunas veces nos complica es que se supone que el acuífero es homogéneo. Y ahí tenemos el problema que yo les planteaba de que en realidad sabemos que el sistema es heterogéneo. Pero la solución se va a referir al campo de presión y vamos a usar un valor promedio. Entonces, en general, y aquí sí que apretando bien la guata, respirando bien hondo, apretando los dientes, echándole para adelante, podemos decir, vamos a aceptar la solución. Pero lo que vamos a tener son parámetros promedios para el acuífero. Después hay algunos análisis en que yo puedo determinar conductividades promedias, soluciones por distintas capas. Pero insisto, ya cuando llegamos a ese nivel de reflexión, usemos modelo de simulación. No tiene sentido volvernos locos con tanto análisis, salvo que me dedique a eso, como mi profesor de hidrogeología, que ha dedicado toda su vida profesional a resolver ecuaciones de flujo para pruebas de bombeo. Pero en la práctica, para un ingeniero, estamos en estos límites. Resolvemos algo con herramientas simples o aplicamos los modelos de simulación. Entonces, tengo un pozo. Yo aquí voy a dibujar aquí la planta, sí, y aquí una elevación. Entonces, la elevación va a ser
voy a cortar aquí esto para que se note bien que son dos cosas distintas. Esta es una línea. Entonces yo aquí voy a tener acá abajo una línea distinta que la voy a colocar con color café porque esto va a representar la superficie del suelo y un poquito más delgada para que no se me confundan. Esta va a ser la superficie del suelo. Porque no me perturba que quede derechita. Y voy a dibujar otra línea ahora. Esto es bueno, pero no me permite dibujar líneas segmentadas este programa. Y voy a dibujar una línea que va a ser el nivel estático inicial del acuífero. Entonces, para que no se me pierdan, yo aquí voy a dibujar, escribir, que esto es la vista en planta. Para los que no han hecho dibujo técnico, la vista en planta se refiere a la vista desde arriba y la vista en perfil es la vista desde el lado. ¿Ya? Para aquellos que no han hecho dibujo técnico no se me pierdan. Entonces aquí yo voy a tener el pozo perforado más o menos a la misma altura si que no me falla el pulso, ahí debería estar el pozo. Ahí está el pocito. Entonces el pozo está sacando un caudal Q. Y lo que estamos haciendo entonces es que hay un entorno inmediato alrededor del pozo por donde, y aquí tengo que andar con cuidado para que me calce más o menos, creo que por ahí está bien. Entonces hay una cierta distancia R alrededor del pozo que la voy a dibujar en realidad con otro color para que... Entonces voy a volver a dibujar el círculo nuevamente, esta vez en rojo, para que calcen los colores. Y entonces aquí tengo un cilindro. Tengo un cilindro que tiene un radio R. Tengo un cilindro que tiene un radio R. Ahí está. Ay, ¿qué es lo que hice? ¿Qué pasó aquí? Apreté. Ya. Control Z. Pucha, la lecera. No sé qué es lo que acabo de hacer que se me contorsió. Profe, como ¿Ah? tengo vista 3D, tiene que deseleccionarle. Ah, ya, gracias. Ya me estaba entrando el pánico. Gracias por la ayuda. Vuelta a dibujar las líneas. No había cachado qué es lo que había hecho, pero de repente se me arrancan los dedos y aprieto el botón que no corresponde, porque ayer tuve un problema con el computador igual. Dedos muy grandes. Aquí está. Se está arrancando. Ok, entonces lo que voy a colocar en el texto para... Aquí se forma un cilindro de radio R. Voy a checar la letra así, ¿eh? Entonces, este es radio R. Y aquí viene una cosa que es importante, chiquillos, presten atención.
la conservación de la masa. Continuidad. Nosotros estamos extrayendo un caudal Q por el pozo. Estamos extrayendo, alguien está llamando el celular, así que lo voy a apagar. Estamos extrayendo un caudal Q por el pozo. Aquí está el texto. Es el caudal que es bombeado por el pozo. Ahora, ese caudal Q que sale desde el pozo tiene que ingresar a este cilindro a través de las paredes de él. Y esa es conservación de la masa. Entonces, aquí vamos a tener que en el entorno del cilindro vamos a tener una cantidad de agua que está pasando por el entorno de las paredes. Desde todas las direcciones. Yo no lo voy a dibujar todas las direcciones porque me da lata. Pero para que se hagan la idea, entonces solamente colocar estas direcciones para acá, lo copio aquí. Entonces, y esto también ingresa por los lados de acá. Entonces el agua está ingresando desde todas las direcciones y a todo el desarrollo del cilindro está entrando agua así al pozo. Y eso nos permite aplicar la conservación de la masa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que nosotros tenemos entonces es que el caudal que está entrando al pozo es igual al caudal que está pasando por el manto del cilindro. En términos matemáticos, aquí debería estar allá. Oh, que se muere esta cuestión en tal. Vamos a tener que el caudal que está saliendo del pozo es igual. ¿Cuánto es el área de un cilindro? Pi r cuadrado, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que insertar nuestra letra griega pi, que debe estar por aquí en alguna parte. Ahí está el pi. Entonces es igual al caudal que ingresa. Perdón, algo básico antes. Caudal es velocidad por área. Entonces la velocidad va a ser velocidad a la distancia r por, y ahí tenemos la base del cilindro, pi por r al cuadrado, esto es un cuadrado, por la altura del cilindro. Aquí vamos a tener un tema, si el acuífero es confinado o el acuífero es a superficie libre. Porque si es confinado sería el espesor del acuífero y si es a superficie libre sería el valor de H. Y esa es nuestra ecuación 1. Y ahí nos queda la ecuación. Voy a agrandar la Profe, letra. ¿Ah? no, Dime. no entiendo la ecuación, porque si uno lo analiza dimensionalmente, no, Analicémoslo no, dimensionalmente.
me equivoqué, porque el diámetro. Ahí sí. Estaba pensando. Esto es el R. Ahí sí. Y el diámetro es 2 veces el radio. Ahí sí. Entonces tengo aquí la velocidad por el área. Y el área es el área del manto. ¿Qué es lo que es el manto de un cilindro? La parte de afuera del cilindro es el diámetro multiplicado por la altura. O sea, el perímetro, perdón, multiplicado por la altura. Entonces, este término de acá es el perímetro y esta es la altura. Entonces, esto me da el manto del cilindro. Ojo, aquí estoy asumiendo que no hay flujo de agua que ingresa por el fondo del cilindro. Entonces ahí hay otra suposición de que el flujo, el pozo, perdón, penetra totalmente el acuífero y que esta parte de aquí coincide con el fondo impermeable del acuífero, lo cual sabemos que no es cierto, pero también podemos decir que el flujo vertical inferior al flujo horizontal por la anisotropía del medio. Entonces respiramos de nuevo hondo, apretamos la guata y decimos, echémosle para adelante, sigamos con este supuesto. Hay mucho de eso en la gestión del agua subterránea. Entonces, espero que le haya quedado más claro, porque me había equivocado en delante, qué bueno que me corrigieron. Entonces teníamos esa primera ecuación. La segunda ecuación es que la velocidad, esto lo podría copiar y pegar, a lo mejor para ir más rápido, perfecto. La segunda ecuación nos dice que la velocidad a una cierta distancia va a ser producto de la conductividad hidráulica por déjame ver si puedo insertar no, voy a insertar de nuevo la ecuación mejor. Ahí viene. Ya, entonces la segunda ecuación nos dice que la velocidad a una cierta distancia r es igual, ¿dónde se me arrancó el igual? Ahí está, a la conductividad hidráulica, hay un menos para que no se confundan, por HDR por DR. Y esa es la ecuación de Darcy básicamente, pero que el H es variable. Entonces también nuevamente tenemos la segunda ecuación. Entonces, al juntar estas dos ecuaciones, me queda una ecuación diferencial, porque este término queda aquí dentro. Entonces me queda una cosa como esta, en que este término de acá lo copio acá, y me queda una linda ecuación diferencial que al resolverla, no la voy a resolver ahora porque me quedan 10 minutos de clase, pero al resolverla queda esta ecuación. Queda esta ecuación preciosa. Y esto en el caso de que H es constante. En el caso de esta, de esta imagen de aquí, denme un segundo, por favor. Perdón, me estaba retando a mi perro que no se ponga a ladrar porque me perturban. Este es la primera condición en que el acuífero es confinado y el espesor confinado se mantiene constante. Aquí le llaman B, ¿se fijan? Entonces este B de acá. Lo que yo estaba haciendo es que en ese caso, que este de B, este valor queda como B, entonces la ecuación es más fácil y nos queda lineal. Y queda la ecuación de flujo en un acuífero confinado. Y queda esta expresión. Cuando el flujo es en un acuífero libre, nos queda la ecuación anterior que le había mostrado,
Y al resolver esta ecuación, la verdad que tampoco es tan complicado porque hoy en día tenemos computadores, tenemos un programa con el MATLAB, el MATCAT y hay un montón de programas más que nos resuelven la matemática, pero en 1930 no estaban tan fácil. Entonces la ecuación les da horrible porque le da no lineal. La ecuación les da no lineal. Le da esto. Entonces, ¿qué podían hacer con eso? Bueno, nuevamente apretamos la guata, respiramos hondo, apretamos los dientes y decimos, mira, ¿sabéis que vamos a suponer que más o menos los descensos del pozo no son tan importantes comparados con el espesor del acuífero? Y ahí esa es una de las espantosas supuestos que hacemos, porque después se ha abusado y reabusado de esto, pero llegamos a la conclusión de que haciendo esto, esto lo separamos con la diferencia del binomio, del cuadrado del binomio, y llegamos a esta expresión igual. Entonces al final queda esta ecuación, como la ecuación clásica del funcionamiento de un pozo, donde la transmisibilidad puede quedar definida como la conductividad hidráulica multiplicada por el espesor del acuífero en el caso de un acuífero confinado, o la conductividad hidráulica multiplicada por el promedio de la altura del acuífero en el caso de un acuífero libre. Como les digo, es una primera aproximación, pero que en general funciona. Y lo que es interesante es que funciona conceptualmente. Y eso es lo más importante acá, porque al final del día, lo que nosotros terminamos es con un sistema que nos permite comprender que en un pozo que está en operación, al echar a andar el pozo, se nos va a generar un descenso del nivel freático. Aquí está el pozo, lo estoy dibujando un poquito más grande para que se note, lo voy a poner en rojo, y se nos va a generar un descenso del nivel freático en función del caudal que yo estoy bombeando. Yo he corrido el caudal, y el descenso del nivel freático tiene la forma de un cono. Tiene la forma de un cono, que nosotros le llamamos el cono de depresión, que en realidad es así. Esto. Vamos a dibujar con letra color negro, ¿bien? Y aquí lo copio por acá. Y lo... Entonces aquí se nos genera esta condición que se llama el cono de presión, y aquí voy a tener el nivel del pozo en operación. Entonces, aquí ya podemos definir algunas cosas bien interesantes que son sumamente útiles para la vida profesional. Aquí voy a dibujar esto en línea segmentada para que veamos qué es la condición anterior. Entonces aquí nos aparecen algunas cosas bien útiles. En primer lugar, el nivel inicial del acuífero se llama nivel estático y lo vamos a escribir como NE. Con mayúscula, con minúscula normalmente lo ponemos. El nivel estático. El nivel estático corresponde al nivel sin bombeo. El nivel en que el pozo llega cuando está el bombeo se llama nivel dinámico. Lo vamos a dejar ND, que es el pozo en el que está el bombeando. Ahora, la distancia en la que se afecta el nivel del pozo, le vamos a llamar a esta distancia radio de influencia del pozo. Esta distancia se va a llamar R, que va a ser el radio de influencia del pozo,
que es variable, no son los 200 metros como cree y casi existe la creencia popular de que esto es 200 metros. Eso vamos a verlo más adelante, que depende de las características del acuífero y del caudal que estoy bombeando. Esta distancia, esto que es HDR, que es la altura del pozo, la altura de presión en el acuífero, perdón, a una distancia R. Entonces R, esta distancia de aquí, en que sería HDR a una distancia R. R minúscula. Entonces, de esa forma, la ecuación con la que yo puedo escribir esto, toma esta ecuación de acá, es muy desagradable esta cosa del zoom que se coloca justo aquí. Entonces tenemos la ecuación que me escribe HDR en función de R, está en función del caudal que estoy extrayendo del pozo, está en función de la transmisividad, donde la transmisividad del acuífero está dado por la conductividad hidráulica multiplicada por el espesor, que podría ser M en el caso de, o B en el caso del acuífero confinado, o más o menos la conductividad multiplicado por el nivel estático más el nivel dinámico dividido por 2 en el caso de un acuífero libre. Esta ecuacióncita que estamos viendo aquí ha sido utilizada desde hace casi 85 años y funciona, relativamente funciona. Nos permite establecer una relación entre la extracción de agua de un pozo y el efecto que tenemos sobre el nivel piezométrico alrededor del pozo. A partir de esta ecuación, por ejemplo, se puede ver el análisis de interferencia entre distintos pozos, distintas fuentes de agua. Por ejemplo, cuando tengo varios pozos funcionando, esta ecuación, y en forma numérica lo podemos evaluar, se van sumando los efectos y se va produciendo la interferencia entre pozos. Entonces, ahí pasan cosas interesantes, como por ejemplo, las punteras, los campos punteras se utilizan para bajar el agua en zonas de construcciones, mediante este efecto. Pero también, por ejemplo, en ciudades como en Barcelona, hay un caso característico, que es lo que pasó en Barcelona durante muchos años en esta ciudad. Se tenían muchos pozos funcionando, porque había toda una zona industrial, y voy a hacerlo rápido porque estamos casi en la hora, pero lo que teníamos era la ciudad, que era bien industrializada después de la exposición mundial de 1820, o 1920, perdón, en 1800, finales del siglo XIX y a principios del siglo XX hubo dos exposiciones universales en esa ciudad, y de ahí se generó el desarrollo industrial de esa ciudad. Y el desarrollo industrial, que es lo que trajo un montón de gente usando pozos para usar agua. Entonces teníamos una serie de pozos, y la serie de pozos lo que hacían era generar interferencia entre los distintos pozos, y esta interferencia, por supuesto, se suma y la consecuencia práctica que tenía esto para la ciudad de Barcelona era bien bonito, porque en el fondo la resultante de esta interferencia era una curva como esta,
perdón, como esta, es que el nivel del agua subterránea estaba más o menos abajito. Era una cosa como esta. Entonces, durante un montón de tiempo, mientras la ciudad era industrializada, el nivel del agua subterránea se mantenía bajo, y como el nivel de agua subterránea está bajo, estos gallos construyeron el metro y construyeron un montón de otras infraestructuras sin preocuparse del nivel del agua subterránea, porque ¿para qué se iban a preocupar si no hay agua? Estaba todo seco. Entonces construyeron túneles, carreteras, cuestiones túneles. Pero resulta que vino la Olimpiada de 1992 y el desarrollo turístico de Barcelona y la industria empezaron a estorbar y la sacaron. Y al sacar la industria, no hubo más extracciones y el nivel freático subió, inundando los túneles del metro, inundando lo subterráneo de la ciudad, y hoy en día tienen que bombear 22 metros cúbicos por segundo desde el metro para mantenerlo en funcionamiento. Esa es una aplicación práctica de la interferencia. Entonces, es algo que existe,